Quiero compartirles una noticia de inmediato. Marco Rubio será el próximo líder de Cuba. Bueno, al menos eso fue lo que dijo Trump. Por toda América Latina se difundió el rumor de que Delta Force usó un arma secreta que anuló por completo todas las comunicaciones de la base militar venezolana en la que se encontraba. Ahí se escondía Maduro. Ningún radar, ningún dispositivo de rastreo, ningún interceptor detectó la llegada de la Delta, por cierto. Eran 8 helicópteros. El pánico en la dirigencia de Colombia y México llevó a un cambio en el tono de la conversación de los líderes de estos países. De repente se volvieron suaves y amables. Como si el Escuadrón Delta hubiera usado esa misteriosa arma que asustó a todos hasta la muerte. A todos los líderes de América Latina que vieron cómo esa arma puso de rodillas toda la base militar venezolana, donde Maduro se escondía o vivía Miraflores, a todos ellos los puso de rodillas. La vocera de Trump, Caroline Leavitt, aparentemente confirma el informe. Si no lo han visto, querrán verlo. Tuvimos una gran reunión con los directivos de las petroleras, logramos un acuerdo, invertirán cientos de miles de millones de dólares para extraer petróleo, lo cual beneficia a Venezuela y es excelente para Estados Unidos. Se ganará mucho dinero, los precios del petróleo bajarán, aunque ya están bajando bastante ahora. Posteriormente, en la misma región, el presidente de Colombia, con certeza, llamó al presidente tal como lo había dicho, pero en esencia capituló. Me refiero a que, hace apenas una semana, él decía que estaba listo para tomar las armas y luchar contra los Estados Unidos, y ahora capitula y se somete a nuestra voluntad. Es decir, el presidente de Colombia llamó a Trump y le informó que su país cooperará con Estados Unidos. Y apenas ahora estamos empezando a recibir los detalles de esta operación sin precedentes, como resultó ser algo que nunca antes se había visto en el mundo. Escuchen esto. Todos sabemos que Estados Unidos capturó a Maduro la semana pasada, solo para actualizarlos. Lo lograron sin bajas. 20 operadores de las Fuerzas Especiales Delta aterrizaron dentro de la base militar. Este es Miraflores, que capturó o eliminó a 100 soldados venezolanos y neutralizó a cientos más sin casi dañar a las fuerzas estadounidenses. Somos buenos, todos sabemos que somos buenos, pero ¿realmente somos tan buenos? Pues aquí está lo interesante. Estados Unidos usó un arma misteriosa y poderosa que, según el New York Post, esta mañana puso de rodillas a los soldados venezolanos. Durante una audaz redada para capturar a Nicolás Maduro, sangraban por la nariz y vomitaban sangre. Según un testigo presencial, uno de los guardaespaldas de élite de Maduro, cuyo testimonio publicó hoy el portavoz de prensa de Trump en Distike. Carolina Leavitt publicó una publicación. Deténganse y lean esto. Aquí está la publicación. Es una entrevista detallada con uno de, repito, los guardaespaldas de élite, uno de los encargados de proteger su vida. Al escuchar o leer esto, sentirás un nuevo orgullo de ser estadounidense. Mike Netter escribe, esto explica por qué el tono en América Latina cambió de repente. El guardaespaldas de Maduro que sobrevivió. Entonces, después de la captura, Maduro dio una entrevista y de repente todos los países latinoamericanos quisieron hacerse amigos de Trump. Esto es lo que dijo Gard. El día de la operación no escuchamos nada, estábamos en Chocu, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación. Luego vimos drones, muchos drones volando sobre nuestras posiciones, no sabíamos cómo reaccionar. Tras la aparición de los drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran pocos, creo que solo eran 8. Descendieron pocos soldados, quizá 20, pero estaban muy avanzados tecnológicamente y no eran novatos. Esto no se parecía a nada de lo que habíamos enfrentado antes, y ahí inició la batalla. Fue una masacre, éramos cientos, pero no teníamos oportunidad. Disparaban con una precisión y velocidad tan increíbles que parecía que cada soldado disparaba unas 300 balas por minuto. Simplemente no podíamos hacer nada, y sus armas no les ayudaron. No hubo ayuda, porque no solo era cuestión de armas. Lanzaron algo, no sé cómo describirlo. Era como una onda sonora muy fuerte. Sentí como si mi cabeza explotara por dentro. A todos nos empezó a salir sangre de la nariz. Algunos vomitaron sangre y caímos sin poder movernos. ¿Y sus compañeros resistieron? No, para nada.
Esas 20 personas mataron a cientos de nosotros sin perder a ninguno. No teníamos ninguna oportunidad contra su tecnología, contra sus armas. Lo juro, nunca había visto algo así. Ni siquiera podíamos levantarnos después de esa arma sónica o lo que fuera eso. ¿Cree que otros en la región deberían pensarlo antes de enfrentar a los estadounidenses? Claro, advierto a quienes creen que pueden pelear contra Estados Unidos. No tienen idea de lo que son capaces. Después de lo que vi, nunca más quiero estar del otro lado. Es mejor no meterse con ellos. Y ahora que Trump dijo que México está en la lista, ¿cree que la situación cambiará en América Latina? Definitivamente todos ya están hablando de eso. Nadie quiere pasar por lo que pasamos nosotros. Ahora lo pensarán 2 veces. Lo que pasó aquí va a cambiar muchas cosas, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Nunca había escuchado nada parecido. Creo que nadie en América Latina, en Europa, Asia o África había escuchado o se imaginaba algo así. Así como en su momento, la explosión de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki detuvo el avance de las tropas soviéticas hacia Europa Occidental en 1945 porque Stalin se asustó de muerte de que los estadounidenses pudieran alcanzarlo. De la misma manera, esta toma asustó a los líderes de países que antes querían jugar y hacerse los difíciles. Parece que se trata de un arma de energía dirigida que Estados Unidos ha tenido durante muchos años, posiblemente desde principios de los años 90. Por supuesto, ellos no hacen pública la existencia de este tipo de armamento, pero definitivamente lo tienen. Y lo que ocurrió dentro del Palacio de Miraflores, que es básicamente la versión venezolana de la Casa Blanca de Maduro, es la residencia oficial del presidente de Venezuela. La nueva presidenta, Darcy Rodríguez, o como se llame, y otros altos funcionarios del régimen pudieron ver las terribles consecuencias de cómo sucedió esto. Cientos de soldados venezolanos quedaron simplemente fuera de combate. Ellos pudieron ver todo esto, evaluar los daños, y eso los asustó terriblemente. Colombia también recibió este mensaje, ya que están cambiando su comportamiento. Gustavo Petro, que antes hablaba muy duro, de repente llama al presidente Trump y se echa para atrás. Ahora propone ir a la Casa Blanca lo antes posible y reunirse con él para discutir cómo pueden trabajar juntos, para desmantelar esas 3 enormes fábricas de cocaína. Miren, él mostró mucha hostilidad hacia nosotros, hacia nuestro país y personalmente hacia mí, me llamó dictador y muchas otras cosas. A Biden lo llamó con nombres mucho peores que a mí. Pero ayer llamó a través de su gente y quiere reunirse, y eso me parece bien. Yo mismo ya hice las paces con personas, así que nos reuniremos con él. Tuvimos una buena charla. Esa gente de Colombia es increíble. Marco lo sabe mejor que nadie porque está casado con una colombiana. No hablo de la Universidad de Colombia, eso es distinto. No estoy seguro, pero creo que prefiero Colombia como país. Si quieres saber la verdad, la gente, espera, la gente es maravillosa. Espero conocerlos. El mensaje es claro, no se metan con Estados Unidos. Parece que la política de Donald Trump de limpiar las zonas cercanas de estructuras de narcotráfico y cárteles ha empezado a funcionar. Entonces Colombia aceptó dejar entrar a los comandos estadounidenses y a las tropas de ingenieros para destruir las 3 fábricas de cocaína más grandes del hemisferio. Y de paso quizá descubran algo más, lo encontremos y también lo destruyamos. Ahora bien, en realidad esto no solo les molesta a los estadounidenses, también dificulta la vida y el desarrollo de los países latinoamericanos. Pero al irnos de otras regiones no queremos dejar un desorden, anarquía y confusión. Ahora más detalles de las principales noticias. Estados Unidos atacó Siria con misiles. Nos enlazamos con Lucas Tomlinson, quien está con el presidente en West Palm Beach. Lucas. Buenas tardes, John. Funcionarios afirman que esto es represalia por el asesinato de 2 soldados de la Guardia Nacional de Iowa y su traductor estadounidense el mes pasado en Siria. Si recuerdas, el 19 de diciembre en Siria hubo la primera ola de ataques aéreos contra el Estado Islámico. Esa noche se usaron F-15E Strike Eagles, A-10 Warhawks y helicópteros Apache del ejército. Estamos esperando la confirmación de qué exactamente se usó esta vez, pero se puede decir con certeza, Juan, que estos medios permanecen en la región. Siempre hay un escuadrón de F-15 Strike Eagles allí. Anteriormente los ataques vinieron de Jordania. No se sabe si ahora recibieron apoyo jordano.
Todo esto sucede en el contexto de que Estados Unidos está trabajando más estrechamente con el gobierno de Siria para erradicar y destruir los restos de ISIS. El ataque del 19 de diciembre tuvo 70 objetivos. Debemos revisar el informe de los ataques actuales. Informaron que lanzaron esas bombas y algunos aviones regresan a la base. John, no hemos escuchado al presidente Trump hoy. Es notable, sin embargo, John, que la agenda del presidente Trump esté bastante libre. Esta mañana tuvo una cita con el dentista, no fue a su club de golf a jugar golf. Así que tal vez él está siguiendo la situación en Siria en este momento. John. Queremos que en la unión de Abraham, además de Israel y Arabia Saudita, también estén Siria, Jordania y un nuevo Irán, liberado de los ayatolás. Trump está tratando de atraer también a Erdogan. Pero bueno, no sé, tal vez de hecho sería mejor si esa unión o pacto se forma sin Turquía. Saludos, tenemos noticias de última hora. Estados Unidos de América, por orden del presidente Donald Trump, ha iniciado una campaña de bombardeo masivo en Siria, dirigida contra los terroristas. A los extremistas, a ISIS, tenemos imágenes de los ataques. Tenemos imágenes de cómo ISIS es destruido por completo, aniquilado y borrado de la faz de la tierra por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estoy grabando esto el 10 de enero, el día en que ocurrieron los ataques, así que vamos a analizar en detalle lo que exactamente sucedió. Voy a mostrarles grabaciones de los ataques, también veremos grabaciones de los ataques en diciembre, cuando atacamos a esos desgraciados. ¿Qué opinan sobre el hecho de que Estados Unidos haya atacado a ISIS, recordándole al mundo que dejamos de jugar juegos? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han tomado un ritmo frenético últimamente. Entramos a Venezuela y derrotamos a Nicolás Maduro, militares venezolanos y guardaespaldas cubanos que lo acompañaban. Después de destruirlos, tomamos los petroleros sancionados donde sea que los encontremos, y los rusos no podrán hacer nada al respecto. Nadie puede detener lo que se avecina. Nos estamos preparando de nuevo para atacar a Irán, y ya hemos atacado a terroristas en Medio Oriente, al ISIS en Siria, así como a objetivos terroristas en África. ¿Recuerdan a los 3 valientes estadounidenses? 3 almas valientes fueron asesinadas a sangre fría en diciembre en Siria, 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa y un traductor civil. Por eso, Estados Unidos respondió con gran fuerza y lanzó más de 100 bombas en una campaña aérea. Antes de dejar que el mundo se defienda solo, eliminamos los campamentos de los terroristas, eliminamos sus fábricas de armas, su liderazgo y sus comunicaciones. Sí, señores, estas son las imágenes. 10 de enero, ataque contra Daesh. Varios aviones de combate saliendo. Varios cazas están rodando, aviones de ataque A-10 están en el aire, están despegando. Entonces comenzamos con el objetivo de ISIS, bomba lanzada, objetivo destruido. Repito, objetivo destruido, múltiples impactos, múltiples bombas, otras 2 bombas, 3, lanzamos, 3 bombas, otro objetivo alcanzado. Oh, una explosión poderosa. Mucho no verán, solo que las bombas golpearon los objetivos y explotaron. Entonces, vamos. Como pueden ver en su pantalla, lo que están viendo es una base de ISIS que está a punto de recibir un par de miles de libras de justicia estadounidense directamente sobre ella. Los muchachos celebran, boom, simplemente grandioso. Quiero que mi mensaje sea absolutamente claro para todos los que están viendo esto, y quiero que sea absolutamente claro para los patriotas que ven esto y aman a Estados Unidos. Quiero que mi mensaje sea claro para quienes odian a Estados Unidos, especialmente para esos canallas que quieren hacerle daño a nuestros valientes militares. No hay un solo lugar en este planeta donde no podamos alcanzarlos. Bin Laden pensó que estaba seguro en Pakistán. El equipo 6 de Fuerzas Especiales llegó y lo eliminó. Nicolás Maduro pensó que estaba seguro escondiéndose en Caracas. Delta Force llegó, derrotó a toda su guardia, lo capturaron, lo subieron a un helicóptero y lo llevaron de regreso a Estados Unidos en Bagdad. El principal líder de ISIS, el más famoso de ellos, pensó que estaba seguro escondiéndose en Siria. Ahí también apareció Delta. ¿Y en qué terminó eso? Terminó con su muerte.
Si amenazas a este país, si amenazas a nuestra valiente gente, si amenazas a nuestros valientes patriotas en servicio, te vamos a aplastar, ¿me entiendes? Te vamos a destruir donde sea que te encontremos. Eso es lo que sienten los estadounidenses ahora. Y después de 4 años sofocantes con Biden, eso los llena de orgullo por su país. Escucha, Biden. El guardia que protegía a Maduro habló, y debes escuchar lo que dijo. Todo el ambiente de América Latina cambió por lo que pasó en Venezuela. Ahora que escuchamos los relatos de los testigos presenciales, de quienes estuvieron ahí, un soldado dice que no escucharon que se acercaban. Él dice que los estadounidenses tenían tecnología que superaba todo lo que ellos habían visto antes. Todo lo que usaban para radares, para lo que fuera, quedó completamente fuera de servicio. Tenían drones que destruían bases y dejaban fuera de servicio instalaciones de la ciudad. Nunca antes habían peleado contra drones. También dice que solo había 8 helicópteros, enviaron solo a 20 personas y esos 20 mataron a cientos de sus hombres y ninguno de esos soldados resultó herido. Él cuenta que parecía como si dispararan a una velocidad de 300 tiros por minuto. Nunca habían visto nada parecido y no podían compararse con eso. También menciona que los estadounidenses usaron un ataque sónico y de inmediato todos empezaron a sangrar mucho por la nariz. No podían recuperarse porque lo que los impactó los hizo caer de rodillas y vomitaban sangre por la boca y la nariz. Quedaron fuera de combate al instante. Él dice que nunca quiere volver a pasar por eso, que no quiere volver a entrar en conflicto con los estadounidenses. Él envía una advertencia a todos allá, diciendo que si creen que pueden pelear contra los estadounidenses, ni siquiera saben cómo es su armamento ni de lo que son capaces. 20 personas destruyeron a cientos. Eso ya se difunde por América Latina. Ahora ya no dicen, si me quieres ven y tómame. Ahora son así. Después de que Trump dice, México también estás en la lista. Por supuesto, los estadounidenses, después de la humillante experiencia en Afganistán, después de que Obama decía, no crucen la línea, o si no, y luego, cuando la cruzaban, no pasaba nada, después de sentir que todo se está yendo al demonio. No era el país el que caía al abismo, sino la ideología del colectivismo que se infiltró y dominó a uno de los partidos de Estados Unidos. ¿Saben cómo se llama? También intentó desmoronar a los Estados Unidos de América, pero gracias a Dios no lo lograron, ya fuera por falta de tiempo, incapacidad o alguna otra razón. Ahora, después de la crisis, parece que estamos mejorando, aunque tal vez venga otra crisis. Por supuesto, sé que mi audiencia está interesada tanto en Estados Unidos como en la situación en esa parte del mundo, de donde, de hecho, tuvimos la suerte de irnos a tiempo. Aunque muchos somos de Bakú y Kazajistán, también hay quienes son de Lituania y Moldavia, que ahora se llama Moldavia. Pero aún así, la mayoría dejó las tumbas y la historia de las últimas generaciones de sus antepasados en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Bueno, en mi caso, son 5 generaciones. Mi tatarabuelo llegó de Viena a Kharkov y luego la familia se dispersó por el imperio. Ambos abuelos llegaron a San Petersburgo antes de la revolución. Tuvieron suerte. Así que a algunos de nosotros nos interesa más, a otros menos, pero nos preguntamos, ¿qué está pasando allá? ¿Qué implica esto para Rusia, Ucrania y el régimen de Putin que hoy está atascado y ha ocupado gran parte de ese país donde vivíamos? Putin está perdiendo Venezuela, Putin está perdiendo Irán y Putin, uno tras otro, está perdiendo la flota en la sombra, la base del bienestar de la Rusia actual. Esto significa un golpe simultáneo a los ingresos del petróleo, a la influencia geopolítica, a la capacidad de evadir sanciones, lo cual es increíblemente importante para Rusia. A corto plazo esto baja el valor del rublo y a mediano plazo obliga a gastar menos en la guerra, lo cual en realidad es muy importante para los ucranianos. La pérdida de Venezuela es de hecho la expulsión de Rusia de América Latina. Cuba está empobrecida y necesita ayuda. La pérdida de Irán rompe el triángulo antisanciones, pues ahí están Irán, Rusia y Venezuela. Sí, eso significa una disminución de los ingresos que ya se han reducido mucho, reducidos por el precio del petróleo, el petróleo no sancionado. Sí, las compañías de seguros, naturalmente, aumentan el costo de los riesgos. Todo esto en conjunto obligará a Rusia a tomar la decisión de financiar la ayuda social a la población o continuar la guerra. Bueno, digamos, en el mismo volumen en el que continúan ahora, o atrincherarse y quedarse quietos.
Cuanto más débil es el flujo de petrodólares, más difícil es financiar, reducir el aparato de seguridad y, además de todo, comienza una lucha entre las estructuras de poder por la supervivencia. Y la que se levanta de rodillas. Entonces, la superpotencia recibe tales bofetadas y con eso, por así decirlo, pierde su encanto dentro de la sociedad rusa. Ellos gritaban: «Somos los mejores, no te acerques a nosotros, le daremos en los dientes a todos, lanzaremos una bomba atómica». Pero resulta que no todo es así, o mejor dicho, todo es al revés. Además, Rusia invirtió miles de millones de dólares en Venezuela y también en Irán, en empresas y desarrollos allá. Adelante, compró petróleo y recibirá al menos una parte de algo de regreso. No está claro por qué Rusia compraba petróleo de Venezuela, ya que allá su petróleo es ligero y aquí es espeso, y los mezclaba. No soy especialista, solo me interesé y me pregunté: ¿para qué quiere Rusia petróleo de allá? Resulta que lo mezclaban. ¿Por qué? De nuevo, supongo que tal vez era más fácil venderlo, o más caro, o algo más, no lo sé. Entonces, si Rusia recibirá algo de vuelta de Venezuela o Irán, todavía no está claro. Incluso si lo recibe, eso podría tomar años. Pero lo más importante, supongo, es que si los esfuerzos de Estados Unidos, es decir, usando a Irán, Venezuela, su propio petróleo, Arabia Saudita, de esto van a sacar provecho, ¿entiendes? Apoyar. Sé. Y por supuesto, Faye, no lo vas a creer. Aquí en realidad, ¿cómo hacer los rieles civiles? Y quizá esta tarea ya no esté al alcance de Putin. Bueno, con Irán cada vez parece más que los ayatolás, los mulás y su círculo cercano volarán, algunos a Moscú, otros a París. Donald Trump hizo públicos los planes de ataque contra Irán, pero ¿será siquiera necesario? Incluyendo ataques aéreos a gran escala y numerosos objetivos militares. Como dijo el presidente, Estados Unidos está listo para ayudar tras una noche sangrienta, pero esa violencia podría bastar para cambiar Irán de todos modos. Trump aún no sabe si la Guardia Revolucionaria huirá por sí sola o si habrá que empujarla, pero les informó a los líderes iraníes que Estados Unidos está listo para ayudar al nuevo Shah a entrar a Teherán en un caballo blanco. También Trump habló sobre que si disparan contra la multitud, tomaremos medidas. Ellos empezaron a disparar contra la multitud. En Irán, me refiero. La piedra angular de todo el terrorismo y de todas las acciones contra Estados Unidos en Medio Oriente es Irán. Ellos son aliados de Rusia, son aliados de China, fueron aliados de Venezuela y nosotros pusimos fin a eso. Aquí está, damas y caballeros, miren esto al final. Acaban de irrumpir en el edificio de la Embajada de Irán en Londres. Quitaron la bandera del actual régimen islámico y colocaron la verdadera bandera de los iraníes libres, la bandera con el león en el centro, en lugar del símbolo yihadista de Irán. Ellos quieren restaurar la monarquía. Miren esto está ocurriendo en Londres y también está ocurriendo en Irán. El Shah de Irán, el líder nacional exiliado, cuya familia gobernó Irán hasta la década de 1970, cuando un grupo de islamistas malintencionados tomó el poder. Debido a la debilidad estadounidense, estoy más listo que nunca para regresar y liderar Irán. Bueno, entonces vamos de una vez, carajo, a empezar. A menos que Marco Rubio quiera ser el nuevo Shah de Irán, eso se puede hacer. Sin embargo, la gente está despertando en Irán y ahí hay una serie de eventos salvajes que están ocurriendo en la revolución iraní en este momento. En tiempo real, de nuevo, es difícil ver todo esto porque han cortado el internet en el país. Si pudiéramos cortar todo el internet en Venezuela y la luz en Venezuela, tal vez podríamos encender el internet para Irán. Me gustaría ver eso después de que la revolución iraní se desarrolle. La semana pasada comprendí que estamos presenciando la historia, aunque los grandes medios apenas lo cubren. Ojalá eso cambie. Apoyemos a Irán. Es curioso que en ninguna universidad europea o estadounidense haya manifestaciones, mítines u otro tipo de apoyo para la liberación de Irán de 45 años de fanatismo brutal, asesinatos de personas LGBT, persecución y represión de la disidencia.
Los estudiantes están tan adoctrinados que no quieren que el Shah secular, amigo de Israel, limpie Istilrán de la pesadilla islámica. Los estudiantes se han vuelto marxistas y el islamismo militarizado les resulta afín. Y por cierto, también en cuanto a la metodología. Pero el mundo libre, el libre mercado, el derecho a la propiedad y la protección de la propiedad les son ajenos y les parecen injustos. O sea, si tú ganaste algo y tratas de conservar lo que ganaste, entonces tienes privilegio blanco o alguna otra tontería parecida más o menos. Y claro, las palabras clave, amigo de Estados Unidos e Israel. Si Himmler y Goebbels, junto con Canaris y Eichmann, resucitaran y declararan que vinieron a luchar contra el sionismo y, no sé, contra el capitalismo, el imperialismo, entonces muchos liberales con entusiasmo irían a ayudarles a construir hornos, o al menos aullarían de alegría por sus iniciativas, igual que aullaron cuando Hamas quemó a los judíos, en general, quemar a los judíos en hornos. Abrir el vientre de mujeres embarazadas y matar bebés se ha puesto de moda entre la parte liberal de la población de Estados Unidos y Europa. Y rezan por quienes hacen eso y luchan contra quienes intentan detenerlo. Un pequeño comentario. A veces menciono hechos históricos indiscutibles como ese tipo de cosas, pues para junio de 1941 la URSS, por así decirlo, había impreso 4 vagones de mapas detallados desde Brest hasta Alemania y no se hicieron mapas de Moscú a Brest o de Brest a Moscú. Por eso cuando el ejército alemán empezó a presionar al ejército soviético, sí, los comandantes ni siquiera podían explicarse entre ellos dónde estaban. Los historiadores militares, basándose en este y otros hechos, en realidad dicen algo muy interesante. Ellos afirman que Stalin se estaba preparando para atacar a la Wehrmacht y no para una ofensiva de la Wehrmacht contra la URSS, como se podría suponer. Sí, en cuanto digo esto, una decena de patriotas empiezan a aullar. O también, si hablamos de esos tiempos, sí, hay otra cosa que también provoca un increíble aullido y gritos. Entonces existe una grabación hecha por los finlandeses, es decir, un audio de Mannerheim con Hitler, sobre cómo Stalin engañó al mundo diciendo que el ejército soviético estaba mal armado, peleaba mal, que los comandantes eran idiotas y todo era un desastre. Decían que Stalin mostró intencionalmente la debilidad de su ejército durante la campaña finlandesa. Por eso subestimaron la fuerza y capacidades de la URSS. Y que con eso, Stalin asustó a Occidente, que Alemania conquistaría la URSS muy rápido y fácilmente y se volvería demasiado poderosa. Estados Unidos y Europa comenzaron a apoyar a la URSS con todas sus fuerzas. Y no se quedaron sentados esperando a que esas dos arañas se devoraran entre sí. Bueno, lo mismo, aunque esas sean palabras de Hitler, por alguna razón eso significa que yo resulto ser un tonto. Entonces, señores, mienten, mentira o mentiroso es quien miente. Y quien dice hechos, o sea, la verdad, él no es un mentiroso, es un veraz, es la palabra opuesta. En este canal decimos la verdad, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste. Así que, si alguien quiere, pues, escuchar mentiras endulzadas, bueno, eso, por favor, con otros analistas. Si quieren la realidad, suscríbanse y denle a la campana para que les llegue a tiempo. Entonces, si quieren Prozac, ¿cómo se llama? Prozac, sí, creo que así se llama, o algún otro tranquilizante. Entonces hay muchos idiotas y farsantes en el internet ruso-ucraniano, ya sea en ruso o ucraniano. Bueno, entonces volvamos al Triángulo de las Bermudas. Irán, Rusia, Venezuela. Y el cuarto, disculpen, ya no es un triángulo, o tal vez sí sigue siendo un triángulo, o sea, el otro vértice de esa formación triangular es el Imperio del Medio. A todos ellos ahora les va o muy mal, o si pensamos en la población de esos países en crisis, muy bien. ¿Por qué les va bien? Porque tal vez los liberen de eso, ¿no? O sea, ellos mismos tienen que hacerlo, pero Estados Unidos ayuda.
Esta sin duda es una operación militar limitada. Su objetivo no era derrocar al régimen. La intención era capturar solo a 2 personas. Lo logramos, pero la influencia y las palancas de presión que Estados Unidos obtuvo como resultado de esto son realmente sorprendentes. Bueno, en primer lugar, estamos trabajando con el régimen actual de Maduro y los estamos sometiendo a nuestra voluntad. Esa es la vicepresidenta, que según entiendo, colabora con la administración. Y por supuesto, sus 2 matones y asesinos, el ministro de Defensa y el del Interior, son quienes tienen las armas y oprimen a su pueblo. Y es absolutamente evidente que en cierto momento debemos vigilarlos de cerca, asegurarnos de que sean plenamente conscientes de lo vulnerables que realmente son. Para evitar oposición al vicepresidente, quien colabora con nosotros, incluso las consecuencias para la región, el presidente de Colombia llamó al presidente, como él mismo anunció. De hecho, capituló hace solo una semana. Él decía que estaba listo para tomar las armas y luchar contra los Estados Unidos, y ahora capitula y se somete a nuestra voluntad. Probablemente lo destituyan de su cargo en las elecciones de mayo de este año, pero aún así tiene una influencia bastante significativa. Sospecho que podremos lograr algún progreso con la presidenta de México, Sheinbaum. Ya sabe, quien se ha resistido a llevar a cabo operaciones contra los cárteles que tienen un control tan fuerte sobre la producción de fentanilo y su distribución en Estados Unidos. Y probablemente ella cambiará la actitud hacia el trabajo con esta administración, se unirá a la inteligencia y posiblemente incluso a operaciones conjuntas para ayudarla. Cuba, obviamente, está de rodillas. Como resultado de esto, probablemente les cortarán el suministro de petróleo. Mark, así seremos testigos de cómo el país probablemente sufrirá un colapso económico. No tendremos que hacer nada, simplemente sucederá por sí solo. La razón principal de esto fue la intervención extranjera, como destacaron acertadamente en el contexto de la doctrina Monroe. La intervención en Venezuela fue significativa. China, Rusia, Cuba, Irán, y de hecho todos ellos básicamente se arrodillaron como resultado de esto. Y si miramos a otros países del mundo, la influencia es significativa, y esto sin duda nos da influencia en las relaciones con los iraníes, que probablemente discutiremos. Así que la influencia mundial está en que los oponentes prestan atención y se les recuerda el poder militar que tienen los Estados Unidos. Pero lo que es aún más importante es cómo el presidente Trump utiliza acciones militares limitadas para lograr el objetivo de asegurar la paz y la estabilidad. Eso estuvo bien. Todos ya conocen al general Jack King, de quien he hablado y mostrado varias veces. 2 presidentes de EEUU no lograron convencerlo de ser su secretario de defensa. Él dirige el Instituto para el Estudio de la Guerra en Estados Unidos y es asesor externo de Trump. Y para terminar, un poco de sonrisa. Trump publicó el siguiente mensaje medio en broma en Truth Social. Bueno, antes de eso, les mostraré algunas fotos de Mark. Luego lo escucharán y verán ustedes mismos. Trump. Sin embargo, la administración de Trump, bueno, no sé, 1 a 1, 10 de 10, cuando se trata de derrocar regímenes hasta ahora. Y como pueden ver, Marco Rubio demuestra su vena cubana, definitivamente está funcionando. Marco Rubio es una de las personas más influyentes del mundo y debe estar encantado con la nueva y más reciente publicación del presidente Trump. Aquí, donde dice que será el próximo presidente de Cuba, de último momento, el presidente Trump declara que Marco Rubio será presidente de Cuba. Marco Rubio será presidente de Cuba, dice el presidente Trump. Me parece excelente para Marco. El trabajo sigue llegando, lo publica el presidente Trump en Truth Social, y así debe ser. Este meme aquí encaja perfectamente, una enorme racha de victorias para la administración Trump. Mientras cae el régimen iraní, Venezuela ya está casi controlada por Estados Unidos. No hay que adelantarse, pero parece que en Venezuela hay una mano muy firme. Rusia y China están en pánico, y Groenlandia está en nuestras manos. Así que Rubio tendrá que ser al mismo tiempo presidente de Venezuela, líder supremo de Irán, dictador de Cuba, gobernador de Minnesota y señor de Groenlandia. Eso es todo, señores. Nos veremos muy pronto porque están ocurriendo eventos interesantes que, como se dice, crecen como una bola de nieve. Hasta la próxima.